Mis amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, pase a vosotros, hermanos, un placer, un enorme gusto, hermanos, y una enorme responsabilidad el poderme dirigir a todos ustedes en esta parte oscura del día de descanso, hermanos, deseando que hayan tenido, hermanos, muchos éxitos, muchas satisfacciones esta semana. Y pues bueno, hermanos, como siempre se los he dicho, si por algo hubo alguna adversidad, algún problema, pues que con oración, con fe, hermanos, con mucha confianza en nuestro Dios, nos haya fortalecido, hermanos. Y yo creo, hermanos, que Él nos ha fortalecido porque nos ha permitido llegar hasta este día y hasta este momento, hermanos. Alabado y glorificado sea su nombre. Un pasavoz a todos mis hermanos que más adelante se unirán, hermanos, al servicio. Reciban este saludo. Hagan extensivo el saludo, por favor, hermanos, a todos los suyos, a toda su familia. Y les pido, hermanos, pues que como si estuviésemos en el templo, Dios nos perdona, hermanos, por no poder asistir al santuario. Pero espero, hermanos, que ya una vez desocupándonos de nuestras labores, pues todos atentos, todos prestos al servicio a nuestro Dios, nos unamos en oración, en alabanza, en la meditación bíblica, hermanos, y así nuestro Dios pues nos bendiga a todos nosotros, hermanos. Les invito entonces a que estando en la presencia del Señor, pues con ese pensamiento nos esforcemos, hermanos, con denuedo por agradarle en este servicio. Les voy a pedir, mis hermanos, que por favor me acompañen a entonar el himno número 12 para dar inicio a este servicio en el nombre de Cristo Jesús, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Himno 12, hermanos. Oh, sí es un reino aquí. Vamos a entonar este himno, hermanos, y después de entonar este himno, vamos a presentarnos en oración delante de Dios, por favor. Cantemos, hermanos, para honra y gloria del Señor. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un reino aquí. Oh sí es un reino aquí. Oh sí es un reino aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un reino aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué, pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí es un reino aquí. Oh, sí es un reino aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán. Oh, sí es un reino aquí. Tonadas celestes oímos cantar, por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que en nubes pronto ha de llegar. Oh, sí es un reino aquí. Oh, sí es un reino aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán. Oh, sí es un reino aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Con todos los ángeles pronto vendrá y reinará con los que compró. Y ese un reino será, y ese un reino será. Jesús con sus ángeles pronto vendrá, y ese un reino será. Amén. Pues les voy a invitar, hermanos, a que a que nos presentemos en oración delante de Dios. Les voy a pedir que juntos, hermanos, ustedes en su hogar, un servidor desde este lugar, nos unamos en oración, hermanos, como una sola cosa delante de Dios y nos presentemos así delante de nuestro Señor.
Vamos a orar, hermanos. Por favor, inclinen su rostro. Bondadoso Señor, damos gracias, Padre bendito, por la vida que nos das, por las bendiciones que nos han acompañado en esta semana. Porque ciertamente, Señor, tal vez en nuestras prisas nos olvidamos de nuestras responsabilidades, pero tú, bendito Dios, nos has perdonado, nos has provisto de tu misericordia y tus bendiciones. Has sido con nosotros cuando salimos y cuando entramos a nuestro hogar. Y mientras anduvimos, Señor, en la calle, en nuestras labores, tus ángeles acamparon a nuestro alrededor. Tal vez, Señor, en algún momento de la semana tuvimos alguna prueba, pero también, Señor, yo estoy seguro, tengo la confianza de que mis hermanos tuvieron, Señor, la entereza, la fuerza mental, la fe de la cual echaron mano para poder, Señor, mirar al cielo de donde viene nuestra ayuda. Y así, Señor, nos has permitido llegar con bien al día de reposo. Bendice a mis hermanos, Señor, en su hogar, bendice a los suyos. Si alguno de mis hermanos va de regreso a su casa, hazle llegar con bien, Señor. Pero los que podemos, Señor, y tenemos ese deseo, pues que todos, Señor, estemos prestos a cooperar y a dar gloria y honra a tu nombre. Bendice a mis hermanos del ministerio, Señor. Bendice a tu iglesia, quien se prepara, quien está presta, Señor, a guardar el día de reposo desde la parte oscura. Ayuda a mis hermanas que son madres, a mis hermanos que son padres, a los muchachos, a los niños, a los adolescentes, Señor, de manera especial a mis hermanos ancianos o quienes se encuentran con alguna enfermedad, entre ellos, Señor, pues mi madre. Bendito Dios, sé pues con mis hermanos y que este servicio, Señor, dé gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, en este propósito y que en ello también, Señor, pues la iglesia encuentre muchas bendiciones. Por pedírtelo, por suplicártelo en el único y suficiente nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues les invito, mis hermanos, que me ayuden, me sigan ayudando a alabar a nuestro Dios. Y antes de que recordemos juntos los 10 mandamientos, les voy a pedir, mis hermanos, que me ayuden a entonar el himno número 38, hermanos, por favor, que lleva por título Dilo a Cristo. Y después de terminar este himno, hermanos, pues vamos a recordar estos 10 decretos. Número 38, hermanos, dilo a Cristo. Si ya están ahí, hermanos, vamos a comenzar. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el reino franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo,
Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él. Amén. Pues mis hermanos, sea para honra y gloria de nuestro Señor, les pido, recordemos juntos, por favor, con respeto, con reverencia, niños, hermanas, hermanos, que me vayan a acompañar a recordar estos decretos, pues es la ley del Todopoderoso, hermanos, y por ende, pues merece todo nuestro respeto. Vamos a recordarlo, hermanos, en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 5, por favor. Y de ese capítulo, pues como ya sabido, hermanos, vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 21. Les repito, hermanos, libro de Deuteronomio, en su capítulo 5, del versículo 7 al versículo 21. Si ya estamos preparados con la lectura, hermanos, recordémoslo con respeto. Dice la ley de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así siga siendo, mis hermanos, y que su pueblo, la iglesia de Dios, pues siga teniendo presente, hermanos, en su conciencia, en la mente, estos mandamientos, para que cuando nuestra carne intente, hermanos, infringir la ley, pues nuestra conciencia, hermanos, nos redarguya, nos haga reflexionar. Pues vamos, hermanos, a prepararnos para adentrarnos a una reflexión bíblica, aunque breve, hermanos, pues que esta nos ayude a que nuestra formación espiritual, nuestra mentalidad acerca de lo que debemos de ser como iglesia, como individuos que pertenecemos al pueblo de Dios, pues que esto nos ayude, hermanos, a que este propósito tenga, encontremos, hermanos, en el camino, en la palabra de Dios, este propósito. Mis hermanos, les voy a pedir me ayuden a entonar el himno 122, que lleva por título Bebe, oh Sión, del cual, hermanos, pues les pediría entonáramos la estrofa 1, 4 y 5 con sus respectivos coros, hermanos, antes de pasar al mensaje de esta parte oscura. Les repito, hermanos, es la estrofa 1, 4 y 5 con sus respectivos coros y pasamos, hermanos, a este mensaje que quiero compartir con todos ustedes. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonémoslo, por favor. Bebe, oh Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo
paz, nuevas de redención, de amor y libertad. Ved y a toda tribu, pueblo y lengua, que el Dios en quien vivimos es amor, que su Hijo ha muerto porque tenga todo mortal la vida en el Señor. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Tus hijos mandan con el gran mensaje, con tu dinero impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus armas, y cuanto gastes, Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Amén. Pues mis hermanos, un hábito, más que una costumbre, un hábito en la iglesia de Dios, antes de hablar de las escrituras, que es palabra del Señor, pues pidamos de su ayuda, hermanos. Siempre lo haremos así para que nuestro Dios, a través del poder de su Espíritu, hermanos, y de su misma palabra, pues nos ayuden con este propósito, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Por favor, acompáñenme a hacer esta oración. Inclinen su rostro y oremos. Bondadoso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es el único y suficiente vínculo que tenemos los mortales para contigo, te suplicamos, Señor, que en este momento nos ayudes a tener una mente lúcida, a que nuestro espíritu, Señor, sea el que nos vaya guiando, Señor, a través de tu palabra. Pero ese espíritu, Señor, que está en nosotros, es el que tú has mandado, Señor, para que nos recuerde todas las cosas. Tu Espíritu Santo, Señor, en el cual te pedimos que ese poder, Señor, que tú tienes, pues sea el que nos vaya llevando, Señor, hacia senderos correctos, senderos derechos, a que no dejemos la senda antigua, Señor, porque esa senda antigua es la que nos va a llevar, Señor, a la vida eterna. Esas sendas son derechas, esas sendas, Señor, son de vida eterna. Ayúdanos, Señor, y que a través de la abogacía de nuestro Salvador Jesucristo, pues tu respuesta, Señor, no tarde. Sé con mis hermanos, quienes han de acompañarme en esta meditación bíblica. Sé con el ministerio, Señor, pues tiene una ardua labor y una responsabilidad enorme de siempre hablar, Señor, de manera correcta, de hablar lo que es honesto, lo que es, Señor, de verdad. Por lo cual, Señor, pues esta palabra no es nuestra, sino es la tuya, por lo cual te suplico, bendito Dios, me ayudes a que sea trazada de manera correcta. Lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y para honra y gloria de tu nombre y para el engrandecimiento de tu obra. Por Cristo Jesús, Señor, lo suplicamos todo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a tener esta meditación bíblica, hermanos. Les diría, ocupen su lugar. Siéntense, hermanos. No los estoy viendo, pero pues, hermanos, espero que estén ya posesionados, que estén ya listos para meditar en la palabra de Dios. Esta parte oscura, hermanos, me llamó poderosamente la atención, la necesidad, más que la atención,
la necesidad me llama, hermanos, a reforzar y a recordar una situación que es para mí clave, hermanos, en el éxito de la iglesia, es clave para el éxito de las congregaciones en general, hermanos. Y esto es, hermanos, que nos debe quedar claro, nos debe quedar muy preciso la idea de que la iglesia, la congregación que formamos, debe tener principios muy claros de identidad y de credibilidad, hermanos. Lamentablemente, muchas asociaciones religiosas, y bueno, espero que no sea el caso de alguna congregación de la Iglesia de Dios, se vuelven institucionales, es decir, tienen una convicción basada, hermanos, en costumbres, basados en estatutos, basados en una ideología, en una filosofía de trabajo. Y lamentablemente eso, hermanos, cuando lleva ya mucho tiempo trabajando así y las personas que laboran en esa obra tienen por años laborando de esa manera, pues tienden a hacerse institucionales más que de convicciones en la palabra de Dios. Y todos, hermanos, como lo he dicho en muchas ocasiones en la congregación, todos manejan la misma Biblia, todos tienen una idea de que son seguidores de Cristo y que por lo tanto pues son la verdadera iglesia de Dios. Pero la clave, hermanos, de tener éxito en la congregación debe estar basada en la convicción, pero esa convicción debe estar basada en las Escrituras. Si no estamos, hermanos, convencidos en dónde estamos, en qué hemos creído, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo en ello, podemos caer en el error de empezar a tener un ritmo de trabajo que nos va a empezar a distraer, hermanos, de lo que es correcto en una congregación. Tener, hermanos, convicciones firmes, tener convicciones basadas en una verdad, basadas en la Escritura y no basadas en una persona o en una idea o en una filosofía de trabajo. Ahí hay esas asociaciones religiosas, hermanos, que tienen mucho éxito basados en una mecánica de trabajo, en una filosofía de trabajo. Pero eso no siempre, hermanos, significa que están teniendo éxito en la palabra de Dios. No significa precisamente que están teniendo un crecimiento espiritual. Funciona su filosofía como una empresa que está buscando objetivos y que logra los objetivos. Pero a veces, hermanos, el ser humano es muy tendencioso a tener unas filosofías de trabajo y cree que si hay éxito, pues entonces la palabra de Dios está siendo llevada de manera correcta. No sé si me están captando, hermanos, no hay que equivocarnos. ¿Podemos tener éxito? Sí, incluso también basados bien en la palabra de Dios, sin que esto pues signifique, hermanos, que si tengo yo muchos miembros en la iglesia, pues quiere decir que estoy trabajando bien. A lo mejor estoy trabajando bien en traer gente, pero no estoy trabajando bien en enseñarles en cómo ellos deben de ir buscando, cómo cada individuo debe de ir buscando la ruta que los lleve hacia una convicción fidedigna, una convicción basada, hermanos, en las Escrituras. Por poner algunos ejemplos, hermanos, creo que estoy siendo muy repetitivo. Les quisiera poner el ejemplo de la mujer samaritana. Antes de ir ahí, hermanos, de empezar a desglosar un poquito la historia de la mujer samaritana con Jesús y con los demás samaritanos cuando ella va a su pueblo y les platica el contacto que ha tenido con el Señor Jesús. Permítanme, hermanos, vamos a Marcos, hermanos, Evangelio según Marcos, capítulo 7. Vamos ahí, hermanos, por favor, acompáñenme en sus sagradas escrituras. Evangelio según Marcos, capítulo 7. En su versículo número 3, hermanos, por favor. ¿Por qué les estoy invitando a que leamos, hermanos, o recordemos, mejor dicho, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Les decía yo, hermanos, que lamentablemente hay personajes, asociaciones religiosas, congregaciones, que empiezan a hacerse de un ritmo de trabajo
puede que ese ritmo de trabajo, esos planes de trabajo estén rindiendo frutos. Después pasa algo en la cual tal vez de manera inconsciente muchas personas empiezan a caer en costumbres, en hábitos que empiezan a distanciarlos, vuelvo a insistir, a veces de manera inconsciente los empieza a distanciar de lo que es correcto, de lo que debería estar basado en las Escrituras. Sin darse cuenta, este grupo, hermanos, se empieza a hacer de costumbres más que de hábitos o de convicciones basadas en las Escrituras. Se empieza a tener o a caer en el error de filosofías humanas, pero nos empezamos a hacer ellos empiezan a hacer de ciertas ideas que los empiezan a llevar hacia rutas muy humanas y creen algunos que cantar, por ejemplo, un tipo de música en la congregación, eso es estar cerca de Dios. El que se tenga las costumbres de que haya desorden en la iglesia y no importa que esté llena. Creer, hermanos, que el principal objetivo de la iglesia es recaudar fondos, recaudar dinero, y se nos olvida, hermanos, que lo principal es la palabra de Dios. Este problema, hermanos, no es nuevo desde el Señor Jesús, y a lo mejor ya lo están viendo ahí. Muchas veces las costumbres se vuelven tan cotidianas que las costumbres superan o las tradiciones superan la verdad y la convicción que debemos de tener en la palabra de Dios. Dice, hermanos, en esta porción bíblica que les estoy convidando, dice el Evangelio según Marcos capítulo 7, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Fíjense cómo esto, cuando no nos damos cuenta, hermanos, que estamos cayendo en ciertos costumbrismos, en ciertas tradiciones, estas se empiezan a transmitir hacia las generaciones. Cuando menos nos damos cuenta, hermanos, hay congregaciones que aplauden, hay congregaciones que no tienen velo, hay congregaciones que son desordenadas, hay congregaciones en las cuales sus miembros pues a veces van los sábados, a veces no, porque se empieza a hacer, hermanos, un hábito en la vida de las personas. Ya no tienen lucidez de conciencia, ya no hay una convicción en lo que se está haciendo, se empieza a caer en ciertas costumbres. Y entonces eso es peligroso porque de pronto la congregación, hermanos, empieza a funcionar de una manera mecánica más que espiritual. Mi invitación, hermanos, es que en su congregación, en la mía, en la que nos congregamos en el Templo Shalom, no caigamos en tradiciones, sino que vayamos a la iglesia, hermanos, convencidos del por qué vamos y el para qué vamos. Termina diciendo, hermanos, el pasaje bíblico, versículo 13, que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Era un reclamo que el Señor Jesús les estaba haciendo al pueblo en aquel entonces, porque pues algunos creían, hermanos, que ayudar al padre o a la madre de cierta manera ya estaban cumpliendo, porque es algo que incluso los mismos dirigentes se fueron convenciendo de ellos y fueron transmitiendo esa enseñanza al grado de que muchos creían que estaban haciendo lo correcto. Mis hermanos, he visto a través de estos años que he crecido en la Iglesia de Dios. Tuve la responsabilidad, hermanos, pero también un enorme privilegio de haber nacido en la Iglesia, como muchas congregaciones de a poco fueron cayendo en costumbres, en tradiciones que no convenían a la Iglesia. Lamentablemente, hermanos, muchos no se dieron cuenta ese cambio que se estaba gestando, y cuando menos se dieron cuenta se habituaron tanto a eso que ellos creen, y al día de hoy están convencidísimos, que ellos creen que es bueno, que es correcto, o por lo menos tratan de aliviar un poco la culpa en decir, pues, ¿qué tiene de malo? Lo malo en esto es que ya no, la convicción del individuo ya no está basado en las Escrituras, porque se ha habituado a una manera de ser, a una manera de comportarse en la congregación. De pronto le cuesta trabajo ver la claridad en la luz, ver la claridad de la palabra, no alcanza a ver la luz en ella, porque tiene más tendencia a estar en apego a las costumbres más que a la palabra de Dios. Pero el dicho dice, hermanos, y dice bien, tal el pastor tras las ovejas. Si el pastor, hermanos,
no los induce, no los lleva hacia la introspección, algo que hemos estado hablando estos sábados anteriores. Si no los lleva a la reflexión, pues difícilmente los va a sacar, hermanos, de ese letargo, de ese pensamiento. Las tradiciones, hermanos, las ciertas costumbres han infectado muchas generaciones a congregaciones. Lo estamos viendo desde el Señor Jesús cómo había ese problema. No seamos, hermanos, de los que caigamos en ciertas tradiciones. Vamos a ir al templo, vamos a formar parte de esa congregación, formamos parte de una iglesia porque tenemos convicción en dónde estamos, en qué creemos, qué es lo que queremos, para qué vamos a la iglesia, y no solamente por una tradición. No voy al templo porque mis abuelos fueron, no voy al templo porque pues no tengo nada que hacer en sábado, no voy al templo para ver a mis amigos, no. Que sepamos a qué vamos al templo, que sepamos por qué nos congregamos, por qué conviene congregarse, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros objetivos cuando estamos ahí, para qué estamos, por qué estamos en la iglesia de Dios. Estos problemas de tradición y costumbre, entonces, hermanos, no es de otras asociaciones religiosas. También, hermanos, nuestra asociación religiosa puede tener esas tendencias y hay que estar apercibidos. Obviamente, el principal, hermanos, que debe estar más en observación es el pastor, el diácono, el ministro, los que estamos a cargo, hermanos, de las congregaciones. Juan, hermanos, Juan capítulo 4, Evangelio según Juan capítulo 4, versículo 42, hermanos, por favor. Juan capítulo 4, versículo 42. Esto era lo que les platicaba de... Más o menos, hermanos, voy a procurar poner en contexto el texto bíblico. Jesús llega al pozo, hermanos, a tomar agua, está en Samaria. Para cuando esto sucede, pues los samaritanos y los de Jerusalén, los de Israel del sur, los de Judá, no se llevaban bien. La razón, hermanos, pues tendríamos que remontarnos hasta el tiempo de los reyes. La invasión a Samaria trajo a gente de otras naciones, se empezó a hacer una mezcolanza. Ya los judíos pues no eran de, vamos a decirlo así, de sangre pura, ya tenían otras costumbres, entonces empezaron a distanciar Israel del norte con Israel del sur. Entonces no se llevaban bien unos con otros. Llega el Señor Jesús ahí, el Señor pide agua a la mujer samaritana, la mujer samaritana pues se extraña, ¿no? Porque en ese tiempo pues no se llevaban bien los de Judá con los de Samaria. Entonces el Señor Jesús le abre el entendimiento, le abre sus ojos y ella se da cuenta quién es el que le está pidiendo agua. Esa interacción que tiene el Señor Jesús con la mujer le deja a esta mujer maravillada, ¿no? Porque había escuchado de él, pero ella se convence, finalmente cuando habla con él se convence del personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Tiene tanta emoción que va a su aldea, va a Samaria, platica a todos los hombres lo que ha vivido ella, y muchos pues quedan interesados en eso, quedan interesados en lo que la mujer les está platicando, que ellos van y hacen la búsqueda, la averiguación de aquello que la mujer les había narrado. Cuando se vuelven a encontrar, hermanos, después de estas cosas, surge entonces el versículo 42 que les invito a que leamos. Dice la palabra de Dios: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es un gran ejemplo, hermanos, para todos nosotros en este momento. Y es una reflexión muy buena, hermanos, a la cual quiero que profundicemos. Muchas congregaciones, muchas asociaciones religiosas se forman en base, hermanos, a una burbuja que no tiene un sustento. Se forman en base a un personaje, lo idealizan, casi al grado de una idolatría, lo ven algo más, hermanos, que un semidios. Hay otras instituciones, hay otras congregaciones que se forman porque pues ahí va toda la familia. Otra institución va pues porque ahí tocan música, porque son pues, muy alegres, desde la perspectiva de ellos, claro. Otras más, hermanos, se forman por filosofías humanas,
por alguien que se le ocurrió una idea y pues convenció a 100, 200 y esos 200 fueron convenciendo a otros más. Pero la iglesia de Dios, hermanos, no debe de cometer ese error. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser una iglesia que haga la diferencia en este sentido. Yo puedo decir muchas cosas, hermanos. Hay personajes que pueden ser muy convincentes en su manera en cómo se expresan y hablan, pero al final, hermanos, la responsabilidad de creer en algo siempre va a ser de manera individual, siempre va a ser del individuo. No podemos, hermanos, atribuirle a un solo personaje o a un par o a unos 3 personajes el en qué voy a creer. Porque si no, hermanos, el día que ese personaje no esté ya conmigo o el día que ese personaje falle, yo también voy a fallar, hermanos. No hay un sustento, no tengo una credibilidad, no tengo una convicción firme porque mi convicción está en un personaje o está en una costumbre. Desde las escrituras, hermanos, había 2 congregaciones y las 2 congregaciones, hermanos, eran seguidores de Cristo, ¿eh? No crean que una era de una denominación y otra de otra, no. Las 2 eran de Cristo. Pero había una diferencia muy marcada entre una y otra. Ya se están acordando, ¿verdad? Los de Tesalónica y los de Berea. Los de Tesalónica eran seguidores de Cristo. ¿Pero qué los hacía diferentes a los de Berea? Posiblemente, hermanos, los de Tesalónica se quedaban con lo que les hablaban, pues está bien lo que hablan los apóstoles, ¿por qué no les he de creer? Digo, están hablando de Cristo. Mientras que los de Berea, hermanos, ellos eran más dedicados al estudio, no que pusieran en tela de juicio, hermano, lo que los apóstoles hablaran, sino que tenían el hábito de investigar y averiguar si las cosas que habían oído, si las cosas, aquellas cosas que los apóstoles habían hablado, eran ciertas. Ese es un buen hábito, hermanos, porque eso es lo que hace fuerte una congregación. Un pastor que habla y predica de acuerdo a la palabra de Dios. Y le doy, hermanos, la confianza en que me está diciendo la verdad. Pero yo tengo que convencerme a mí mismo en qué estoy creyendo. Y eso, hermanos, lo logro con oración, sí, pero también a través de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Todos esos factores, hermanos, unados a un montón, yo siempre lo he dicho, esto de ser de la iglesia de Dios y seguidor de Cristo es como un rompecabezas de muchas piececitas, pero entre esas piececitas está la oración y el estudio de la palabra de Dios, porque a través de eso, hermanos, uno se va haciendo de una fe más fuerte, más férrea. Uno ya no es tan fácil de creer en filosofías huecas, en filosofías humanas, en ideologías, que hoy salió la idea de que cómo vamos a pronunciar Jesús y mañana va a salir la filosofía de cuál es la verdadera iglesia. Pero cuando tenemos bien firmes, bien cimentadas la fe, hermanos, es imposible que seamos movidos. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en un hombre, porque no estamos creyendo o no vamos a la iglesia por ser institucionales, no vamos por una tradición familiar, no vamos por una costumbre, vamos porque estamos convencidos de que esa es la verdadera iglesia de Dios. Y vamos y estamos convencidos de ellos porque algo, hermanos, en nuestro ser nos dice que es verdad, pero eso se desarrolló a través de la oración y de la práctica de la palabra de Dios, hermanos. No quiero decir con esto que el ser humano no sea útil. Claro, hermanos, Dios utiliza al ser humano para que a través de él sea un vínculo en el cual también personajes, pastores, ministros nos vayan guiando. Pero, hermanos, la responsabilidad no nada más está en el individuo que está enfrente, está en cada uno de nosotros, en tener esa convicción férrea, hacer una congregación de convicción, no solamente de tradición, no solamente de un hábito, sino de convicciones firmes, basadas en las escrituras, hermanos. Lo he dicho muchas veces, yo me puedo equivocar, puedo tener errores, hermanos, y si usted va a una congregación porque estima al pastor, hermano, estamos propensos un día a equivocarnos, pero aquel seguidor de Cristo que sigue a Cristo por su palabra, por la Biblia, puede tener, hermanos, un mejor futuro y puede ser un eslabón fuerte
en esa cadena llamada congregación, la congregación de la iglesia de Dios. Estos personajes, hermanos, nos deben de llevar entonces a la reflexión de que en un principio ellos creyeron por lo que la mujer les había dicho, pero después ellos fueron, investigaron, o sea, hicieron un esfuerzo por averiguar y convencerse de aquellas cosas que la mujer les había dicho, al grado de que con toda la fe y toda la convicción dijeron, creemos no por lo que dices, sino porque ahora nosotros lo hemos visto. Eso es lo que debe ser diferente, hermanos, a la iglesia de Dios de todas las demás. No solamente es lo que diga el enfrente, es también lo que yo le he pedido a Dios que me revele. Y lo sustento en la palabra de Dios. No lo sustento en ninguna idea de hombre. Todo está sustentado en la palabra de Dios. Proverbios, hermanos, 13:20. Fíjense, este pasaje bíblico, hermanos, siempre me ha gustado mucho porque sospecho que de ahí, hermanos, se emana un dicho popular. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestras congregaciones empiezan a tener ciertos hábitos, ciertas costumbres que nos van a empezar a distanciar de ello? Pues les decía al principio, se vuelve a hacer tanto una costumbre que llega el momento en que ya no se dan cuenta que se están alejando de la verdad. Esto, hermanos, me acuerdo de un dicho que dice, y dice más o menos así, que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Porque se repite tantas veces que se cree que eso es lo real, lo honesto, lo verdadero. La palabra de Dios en Proverbios 13:20, hermanos, dice lo siguiente. Permítanme ir ahí, hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Me gusta a mí mucho esto, hermanos. Este versículo dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Qué haría usted, hermano, si ve que su iglesia empieza a tener actitudes negativas, que empieza a ser una iglesia indisciplinada? Hace mucho, hermanos, hablando un poco de esto, de los rasgos distintivos de las congregaciones, yo observé 3. La primera era la hermandad. Cuando usted llega a una congregación se siente, se respira esa hermandad, ¿no? Pero también por otro lado se siente cuando la congregación está distanciada. Entonces un rasgo era la hermandad. Otra, hermanos, era el conocimiento de la verdad, lo que les decía hace un momento. Una congregación, hermanos, que es verdadera seguidora de Cristo, investiga, indaga, hace oración, hermanos, se deja guiar por el Espíritu Santo para ir solidificando su convicción. Otra, hermanos, es la disciplina. Una congregación seguidora de Cristo tiene disciplina. No está de un lado para otro, no está entrando y saliendo, no contestan los teléfonos en la congregación, se comporta como un hijo de Dios. Las hermanas visten, hermana, como debe de vestir una mujer en la iglesia de Dios. Todo se comporta, es una disciplina, hermanos, extraordinaria. En ese sentido, hermanos, si una congregación, por muy disciplinada que sea, empieza a filtrar, hermanos, actitudes negativas, tarde o temprano le va a hacer daño, por lo cual la invitación sería, hermanos, siempre debemos de estar atentos. Cuando hay algo que no es debido en la iglesia, en la congregación, debemos de actuar con congruencia, debemos de actuar como corresponde, no de manera grosera, solo es de manera correcta, basados en la Escritura, porque es lo que conviene a la iglesia. Dice la palabra de Dios, un poco de levadura empieza a leudarla más, hermanos. Si empezamos a dejar, por una expresión, hermanos, que es muy, muy coloquial también en nuestros tiempos, una expresión que dice, por llevar la fiesta en paz. Muchas veces por no tener conflictos, hermanos, expresamos eso, ¿no? Es que hay que llevar la fiesta en paz, ¿para qué? Total, no es tan grave. Pero en esos pequeños detalles, hermanos, de llevar la fiesta en paz y no es tan grave, ustedes han visto, hermanos, históricamente, algunas, lamentablemente, hermanos, algunas asociaciones religiosas, algunas congregaciones, cómo se han descompuesto y distan mucho, hermanos, de lo que debería de ser una verdadera iglesia de Dios. Por lo cual, hermanos, la invitación de la palabra de Dios y la mía es que hagamos asociaciones de sabiduría. Si nos juntamos, si procuramos que nuestros pensamientos se parezcan, sean los mismos y tengamos los mismos objetivos, nuestras mismas necesidades se parezcan, tengamos todo en común, si
crecemos, hermanos, de manera uniforme a la estatura, a la medida de Cristo Jesús, pues seguramente será una congregación, hermanos, uniforme, no deforme. Seremos una congregación con disciplina, seremos una congregación que estimulemos la sabiduría y que estimulemos el crecimiento. Basados en convicciones, convénzase en quién están creyendo, en mí no. Crean en Cristo Jesús, hermanos. ¿De acuerdo? Mi único propósito, objetivo, no es tener no es tener la satisfacción de tener un templo lleno. Mi satisfacción, y seguro estoy que es la del ministerio, hermanos, en general, es que los miembros que se congreguen tengan estabilidad espiritual, convicción, que sepan quiénes son, que sepan qué es lo que quieren, en dónde se están congregando, que se convenzan si verdaderamente donde están yendo es la verdadera iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Pues todos la tienen, todos tienen la verdad. Usted, hermano, pídale a Dios que le revele. Si ya se ha convencido de que es la verdadera iglesia de Dios, entonces mantengámonos en una disciplina espiritual. Y por último, hermanos, Hechos capítulo 5, versículo 29. Esto lo cito, hermanos. Me acuerdo, hermanos, de una anécdota que me platicaron de un hermano en la iglesia. Les digo, hermanos, que para qué vemos ejemplos en otras congregaciones y en las nuestras las tenemos. Un hermano, al parecer, por lo que expresó, me hizo sentir que él iba por una costumbre familiar, porque él expresó y dijo, estas paredes que me vieron crecer, ese nunca se fue de ahí. Digo, no quiero decir con esto, hermanos, que pues, si algo está mal en su congregación, pues se vaya. Hagamos primero un esfuerzo, ¿no? Si no funciona, pues hermano, creo que todos tenemos el derecho de salvarnos y por lo tanto, pues buscar, hermanos, un lugar adecuado donde mi espíritu pueda seguirse desarrollando. Pero pues sí, la expresión de él fue con mucha melancolía, ¿no? Estas paredes que me vieron crecer. No se trata, hermanos, de hacernos viejos en un lugar sin ningún provecho solamente por una tradición o por una costumbre, sino que el llamado de Cristo, la voluntad de Dios, hermanos, es que nos congreguemos, primero porque queremos, porque nace en nosotros, pero también porque hay una convicción y porque estamos siendo convencidos por la palabra de Dios y no por la obediencia o por el mandato o por la dictadura de un hombre, y porque creemos que eso es lo que se debería de ser. Si bien es cierto, hermanos, la palabra de Dios nos compara con ovejas, yo como pastor, hermanos, los debo de tratar primero como personas pensantes e inteligentes y no pensar que no saben y no entienden y que entonces todos van a hacer lo que yo les estoy diciendo, porque entonces el trato más bien pues ya no es de personas, es pues como una manada, tal cual. Solo es un comparativo lo que hace la palabra de Dios, pero al final, hermanos, tratamos entre personas. ¿Por qué digo esto? Porque hay organizaciones, hay asociaciones, lamentablemente hay algunas congregaciones que son guiadas por ideas humanas, por leyes humanas, porque antes que la Biblia están los estatutos, porque antes que la Biblia está una tradición, porque antes que la Biblia está el amor a una persona. Jamás, hermanos, debe ser esto así. Siempre debe ser primero la Biblia. Hechos 5:29. Si queremos tener éxito, hermanos, como congregación y como iglesia, debemos estar basados en la iglesia antes que en cualquier otra cosa. Porque si yo diseño una ley, si yo diseño un estatuto, desde mi perspectiva, por muy bien que la diseñe, va a haber un hueco, va a haber un error, pero la palabra de Dios no la tiene, hermanos. Dice Hechos 5:29, hermanos, dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso les digo, hermanos, yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no. Las organizaciones se equivocan, Dios no. Los organismos administrativos pueden tener errores, pero la palabra de Dios no.
si basamos nuestro trabajo, si basamos nuestro esfuerzo en la palabra de Dios, si nuestra convicción está en la palabra de Dios, tenemos, hermanos, un buen tramo aventajado. Tenemos esperanza, tenemos futuro, tenemos objetivos que se pueden ir cumpliendo, siempre y cuando nuestra convicción, vuelvo a insistir, esté en las Escrituras, no en un libro de leyes humanas, no en una idea, no en una filosofía, no en un hombre, no en costumbres, no en tradiciones, en la palabra de Dios. Espero, hermanos, haber sido convincente con la ayuda de la palabra de Dios y obviamente con el mismo poder de nuestro Dios. Quiero que esta congregación, hermanos, la congregación del Templo Shalom, que la iglesia de Dios siempre tenga convicción en lo alto. Porque lo terreno, hermanos, siempre tiende a fenecer y a ir cambiando de ideas de vez en vez, según la idea del hombre. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos en esta parte oscura, deseando poderles ver, hermanos, por la parte clara en el templo. Y espero, hermanos, pues que todos amanezcamos, todos despertemos con ánimos renovados. Tenemos, hermanos, la velada por la parte oscura y espero, hermanos, pues que todos tengamos ese corazón ávido, hermanos, de saludarnos y convivir de ello. Antes, hermanos, entonamos el estribillo 170 y una vez que terminemos de entonar el himno 170, oramos, por favor. Himno 170, que en realidad es un estribillo. Dios, cuán grande es tu amor. Entonémoslo, hermanos. Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, ancho cual es el mar, alto cual son los cielos, es tu amor por mí. Amén. Oremos, hermanos, para despedirnos. Señor bondadoso, cuántas cosas hay que comprender, otras tantas de hacer. Nosotros somos limitados, pero tú, Señor, eres poderoso. Si vieras en nosotros la honestidad y la lealtad hacia ti, seguro estoy, Señor, que tú nos concederías la fuerza y las oportunidades para seguir, Señor, este arduo camino. Si hemos encontrado gracia ante tus ojos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser una congregación convincente, una congregación coherente, una congregación, Señor, en la cual tú sigas depositando tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción en nuestro ser de que hemos creído en el Dios verdadero y que nos estamos congregando en una iglesia verdadera y leal. Ayuda al ministerio, Señor, en sus propósitos de entregarte una iglesia fuerte espiritualmente y a mis hermanos en la búsqueda, Señor, de la santidad. Ayúdanos, Señor, y que por la parte clara nos podamos congregar. Alivia nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor. Visita nuestro lecho en esta noche y permítenos, Señor, tener dulces sueños. Usando de las palabras de tu siervo David, Señor, damos por terminado el servicio a tu nombre y que mis hermanos, Señor, puedan irse a descansar en bien. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos porque solamente tú, Señor, nos haces